Arrancamos, abrimos el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos esta tarde de jueves con Marc Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ha sido una jornada muy intensa, particularmente en el caso español, porque hemos visto que a medida que nos hemos ido acercando al cierre de la jornada, esas ventas, esas caídas han ido a más, se han incrementado y al final hemos terminado en el IBEX con un descenso del 3,72% y apenas ha terminado 11 puntos por encima de la cota de los 11.000. Vamos a comenzar este consultorio, si le parece, con el análisis de cómo está ahora mismo la situación para el índice español y luego nos vamos también al resto de índices, incluidos los americanos que comenzaban el día en positivo y ya los tenemos también con caída, sobre todo el Nasdaq, acercándose a descensos del 1%. Sí, la verdad que esta situación de pánico que hemos vivido por el tema de la guerra, bueno, pues a veces es un poco apuntillar el movimiento previo. Ya veníamos advirtiendo las últimas semanas de una distribución del mercado. Tenemos dos hechos en el escenario macroeconómico que son muy importantes. Por un lado, la normalización monetaria y esa retirada de estímulos. Por otro lado, tenemos el arranque de las inyecciones fiscales y esos estímulos fiscales que claramente propician al ciclo. Los bajos tipos de interés son buenos para el growth, la subida de tipos le viene mejor al ciclo, le vendrá mejor también a las empresas de valor y tradicionales, ¿no? Entonces, la rotación sectorial se impone en un mercado lateral que estamos viendo en el DAX, en el IBEX, en el Dow Jones los últimos 7-8 meses, el IBEX incluso con debilidad, y ese escenario, a medida que hablan de normalizar las políticas monetarias, claro, favorece sobre todo a un sector que es el sector bancario, ¿no? Y el IBEX por eso lo ha hecho mejor. De hecho, sigue aguantando ese proceso correctivo normal que el DAX y el Eurostoxx no han mantenido con una pérdida de soporte en profundidad, ¿no? Siempre hemos venido hablando también que podríamos ver los mercados, sobre todo el Nasdaq, un 35% abajo. Ya tenemos casi un 25%. Entonces, los hechos pasan en función de las noticias, ¿no? Y hay un nuevo elemento encima de la mesa que es la guerra. Entonces, el escenario macroeconómico, si la guerra dura poco, el mercado va a rebotar en el punto de arranque de la guerra. Siempre ha sido así, desde la guerra del Vietnam a la guerra del Golfo o las intervenciones que hemos visto de Estados Unidos en Irak e Irán. No hemos visto nunca, al menos nuestra generación, no la hemos vivido una guerra en Europa. Pero sí que es cierto que vamos a pensar que las medidas... hoy hemos visto incluso Lukoil, que se posiciona ya en contra de esta guerra, que pare ya, con lo cual pensamos que ese bloqueo económico va a hacer que no se pueda financiar esa guerra. Entonces, tenemos que entender muy bien que el escenario es de máxima volatilidad, pero que lo que prevalecía, que era la distribución del mercado, sigue dominando y que esas caídas que hemos visto en Facebook, Alibaba, PayPal, Nvidia, por poner algunos ejemplos, o Netflix, han caído entre un 50 y un 70%. Eso significa que el mercado ha rotado, petroleras han sujetado el mercado y otras tecnológicas ya han corregido. Entonces, yo creo que el escenario ahora es negativo para los bancos. Tenemos la duda de qué va a decir o va a hacer el BCE, pero Powell ayer nos dijo que a pesar de la guerra va a continuar con sus estímulos, con lo cual, si esto dura poco y Lagarde se mantiene firme en su decisión de normalizar para controlar la inflación, absolutamente los bancos van a rebotar. Pero de momento yo reduciría un poco la posición en caso de tenerla y estaría expectante porque la guerra sí es en Europa, no en Estados Unidos, y puede haber un pasito atrás del BCE, no lo descartemos, y eso podría afectar a los bancos. Y con esto termino, entra de nuevo en el panorama macroeconómico el sector defensa como una alternativa de inversión después de la declaración del fin de semana pasada de Olaf Scholz, canciller alemán, en el que hablaba de modernizar el ejército de la OTAN. Hay compañías que han volado esta semana y que desde luego pueden ser interesantes, con lo cual menos bancos en cartera, más defensa, y esa rotación se está completando para rehacer posiciones largas.
Bueno, recuerdo a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros en este consultorio de bolsa. Hay una dirección de correo electrónico que es oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono también que tenemos a su disposición, que es el 91 283 33 33, y también pueden enviarnos o dejarnos, mejor dicho, notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. 687 050 600. Vamos primero con un correo. Nos lo envía Manuel y pregunta por varias compañías. Quiere un análisis, Marc, de Enagas y de Bankinter. Las dos las tiene en cartera. No nos aclara, eso sí, a los niveles en los que ha tomado posiciones en estas dos compañías. Y luego nos pregunta qué opina sobre Colonial y Deutsche Bank. En este caso, en el de Colonial y Deutsche Bank, si cree que es un buen momento para entrar. Vamos primero, si le parece, con las que ya tiene en cartera, que serían Enagas y Bankinter. De tenerlas en cartera, ¿usted mantendría? A ver, complicada la pregunta. Enagas, desde luego no, es una posición que no nos gusta. La coyuntura de subida de tipos y normalización monetaria le va a venir mal y luego aquí se le suma siempre el riesgo regulatorio. Yo creo que, tal y como estamos viendo, no es descartable una intervención del gobierno por la subida de las materias primas que sea una excusa para que puedan cobrar más impuestos para poder pagar la deuda, que es un problema, ¿no? Entonces, es un problema. Es cierto que a corto plazo hemos visto un movimiento de rebote, pero fijémonos que en los gráficos de largo plazo ya se ve que el valor está muy, muy, muy lateral. De hecho, en todos los puntos de complacencia monetaria, cuando las políticas monetarias han venido desde el 2012 siendo muy laxas, cuando Draghi empezó todo el programa cuantitativo en Europa, el mercado subió al calor de esos bajos tipos de interés y nula rentabilidad de los activos libres de riesgo. Hay muchos gestores de fondos que ven, en cierto modo, Enagas y Red Eléctrica como dos compañías que son como un bono, ¿no? Y tienen una buena rentabilidad y eso potencia la subida. Son excelentes compañías, pero en el mejor de los casos seguirán en el rango, con lo cual yo no entraría en Enagas y en el nivel que está me plantearía la venta. El segundo punto que estábamos hablando era Bankinter. el punto de Bankinter. Ahí tenemos un problema con los bancos, básicamente por el tema de la normalización monetaria. Fíjate la caída espectacular que hemos vivido en las últimas 3 semanas. Y, lógicamente, los bancos españoles no están, digamos, contaminados de deuda rusa, que a día de hoy, con esa bajada de rating y con esos problemas que hay, pues, lógicamente, es un activo muy peligroso para la cartera de los bancos. Pero España no es un activo muy, muy, muy excesivamente tenedor. Pero sí que es cierto que la política monetaria sí eso afecta y vemos la caída fuerte del sector bancario por ese miedo. Si Lagarde dice adelante con los tipos, hay que entrar en los bancos. Ahora mismo no. Si me dicen qué nivel, oye, después de esta caída, stop en los 4 y a ver qué pasa. Hablaba de otras dos compañías y en este caso era para entrar, para tomar Sí. posiciones. Una, sector inmobiliario español, Inmobiliaria Colonial. Y dos, un banco, pero en este caso Deutsche Bank, el alemán. Bueno, Deutsche Bank igual exactamente. En este caso es probable que exista más problema en cuanto al tema de la deuda rusa. Hay que ver, pero efectivamente ahí tenemos la fuerte caída del Deutsche Bank. El sector bancario es de esas cosas que hace 3 semanas podíamos pensar, ostras, no lo hemos visto bien, ¿no? Y luego de pronto fíjate que vuelve a estar en ese punto. Insisto, el catalizador de los bancos es la subida de tipos de interés y cualquier afectación a eso va a tumbar los precios. Con lo cual, yo no entraría en bancos hasta que Lagarde se posicione a favor de continuar la política monetaria o simplemente que veamos un acuerdo de paz en esta absurda guerra que estamos viviendo, ¿no? Si eso pasa, seguramente la afectación en economía será poca, no en la afectación político-social, pero sí en la afectación económica, por lo tanto, seguramente veremos subida de tipos de interés. Así que bancos, vamos a desplazarlo de nuestras estrategias de inversión y nos centramos en otras cosas. Colonial, bueno, ahí sí que podría ser un activo refugio. Desde luego, la cartera de viviendas, yo creo que no estamos en situación de hablar de una gran burbuja, ¿no? Y además, fíjense que vivimos una burbuja en 2009
Los precios cayeron en algún tiempo un 40-50%, pero luego se han recuperado e incluso han ido a más, ¿no? Y si miramos Colonial en su cotización, ha caído un 40%. Estamos comprando oficinas premium en Barcelona, en París, ¿no? Y lógicamente es una cartera muy interesante con negocios que son buenos pagadores, ¿no? Sí, yo en este caso, si tuviese liquidez, es un valor que podríamos perfectamente comprar. ¿En qué momento? Dependerá un poco de cómo avance la guerra. ¿Nos podemos anticipar? Sí, pero yo me guardaría mínimo un 40% en cash. Si tiene más de un 40% en liquidez y quiere comprar Colonial, entonces sí. Si tiene menos de un 40%, esperemos y como mínimo que veamos pues, un máximo creciente en la zona de los 8,50 y veamos que el precio termina de caer y empieza un proceso alcista a través de un nuevo máximo. Entonces, que se plantee un poco los consejos en función de su liquidez y en función del timing del mercado, pero sí que podemos ir tomando posiciones en estos momentos. Estamos analizando compañías e índices en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Vamos con más cuestiones, Max, si le parece. Vamos a escuchar este mensaje de uno de nuestros oyentes. Buenas tardes. Quería preguntarle al analista por las acciones de ENCE y Repsol. Ambas las tengo compradas y con algo de ganancias, pero no sé si ahora, después de las subidas que han tenido, venderlas o seguir manteniéndolas. A ver qué recorrido les ve. Gracias. Comenzamos por ENCE, si le parece que hoy ha caído con fuerza, un 9,60% la compañía, y luego analizamos la petrolera Repsol. Sí, la verdad que, a ver, esto lo de siempre. Cuando tenemos beneficios, fíjate que la pregunta es muy capciosa, ¿no? Porque es vendemos y eso es fruto de la incertidumbre que como operadores tenemos en el mercado, ¿no? Y un operador no puede tener una duda. Es decir, el plan de trading al final es yo sé en qué momento tengo que vender, porque es que si no, a veces tenemos una posición ganadora, luego ganamos menos, luego perdemos y luego nos quedamos pillados, ¿no? Si operamos por la tendencia, por ejemplo, y nuestro oyente luego tiene la ocasión de verlo a través de las redes sociales, pues ahí, por ejemplo, dentro de la tendencia que está formando alcista, el nivel que defiende el movimiento es este aquí, ¿no? En torno a los 2,60 euros por acción. Este nivel es un nivel que tiene que poner el stop para proteger los beneficios, este mínimo, 2,61 exactamente. Entonces, si se mantiene por encima de este nivel, que mantenga, porque la tendencia se está desarrollando sanamente. Cuando hace un mínimo decreciente, significa que la tendencia no se desarrolla sanamente y por lo tanto ahí sí puede recoger beneficios. El segundo valor, que es Repsol, claro, ahí tenemos un valor que está en una coyuntura súper favorable y aún así le está costando marcar nuevos máximos porque ya vemos intervenciones de los gobiernos soltando reservas estratégicas e intentando presionar los precios. Pero igual que los bancos, si se termina el conflicto militar en el corto plazo, van a subir porque los tipos de interés van a subir también y no va a cambiar la política monetaria, entonces van a subir los bancos. Y de la misma manera caerá el petróleo y Repsol con un petróleo a 120 le está costando mucho romper la resistencia de los 11,50, con lo cual ahí vemos cierta debilidad, pero lo mismo que en ENCE, stop por debajo de los 11 euros, si pierde este nivel, que recoja beneficios, si no, que mantenga, porque la tendencia es alcista y vamos a ver en qué punto se termina. Grifols, hay un oyente que nos escribe preguntando por esta compañía, que la tiene con pérdidas, no nos dice el nivel exacto, pero Grifols sí que está pasando momentos en bolsa complicados, no termina de levantar cabeza la compañía y de hecho ya ha vuelto a ser de los más castigados dentro del IBEX, un 7,5%. Ha recortado, ha cerrado a 15,95 euros. ¿Qué hacer en Grifols? Aprovechar rebotes para vender. O sea, hace mucho tiempo que está en tendencia bajista. Cuando un valor es bajista, el precio no te defiende. En el mercado, Warren Buffett hablaba de una palabra que es el margen de seguridad. Y el margen de seguridad lo podemos encontrar en el precio o en el valor. Yo compro algo tan barato que si cae, pues no me importa porque a largo plazo el precio y el valor van a converger, pero si compro algo que está caro y además está en tendencia bajista, no me defiende ni el valor ni el precio. Entonces, ahí el tema es vender en los rebotes.
Tenemos a Siemens Gamesa hoy como el título más castigado del IBEX. Las renovables que han estado y van a seguir estando en el punto de mira. ¿Cuáles serían los niveles clave a vigilar, Marc, en Siemens Gamesa y Solaria, que son dos valores por los que siempre nos preguntan nuestros oyentes y que ahora mismo pues, están en boca de todo el mundo ante esa necesidad que tiene Europa de buscar alternativas energéticas para no depender tanto, por ejemplo, de países como Rusia? Sí, era otro de los temas, ¿no?, del fin de semana y además no solamente es eso, es el cambio climático y el gran tema del New Generation Fund, ¿no?, junto con la digitalización. Entonces, la transición ecológica queda más apuntalada, ¿no? Y la energía solar yo creo que es probablemente el gran quid del asunto, porque, digamos, para que nos entendamos, ¿no?, es más fácil transformar todos los edificios con tejados que se adapten a placas solares que no poner molinos de viento, ¿no? Entonces, la energía renovable va a tener su momento y la energía solar yo creo que es la que va a tener un crecimiento más importante, ojo, hasta el 2050. Entonces, todo eso va a permitir nueva tecnología, una gran inversión y sobre todo gran crecimiento de las empresas. Lo está intentando Gamesa al calor de la especulación de los movimientos, pero la tendencia sigue siendo bajista, ¿no? Podemos imaginar soportes, pero los soportes los tenemos en los 11.30. Y hasta que no veamos un giro de mercado y veamos efectivamente que los máximos y los mínimos son crecientes y que el precio pues está cotizando por arriba de los 21 euros, hay que estar al margen, porque estar con dinero esperando en Gamesa es una buena inversión. Estar dentro de Gamesa viendo cómo cae, pues no. Entonces, por encima de 21, ahora mismo sí podríamos entrar en Gamesa, si no, wait and see. El caso de Solaria, ahí tenemos el valor, está aguantando bastante bien. Nosotros estamos invertidos en energía solar. En la zona de soporte de los 15 euros está siendo atacada constantemente y está aguantando francamente bien. Luego la zona de los 14 también, ¿no? Y en este nivel se podría aprobar, ¿por qué no? Al fin y al cabo, todo lo que estamos viviendo lo está soportando bien y con un stop por debajo de los 13 euros se puede intentar. Además, el volumen es muy apetecible. Solaria es un valor que yo creo que en algún momento tendremos que estar invertidos por la disposición sectorial que tiene y el gran atractivo que tiene el sector en los próximos 30 años. Vamos a analizar ACS para Xavi, que nos escribe y nos dice que está posicionado en 21,08. ¿Cómo ve la cotización en el medio y largo plazo en ACS? Bien, ese es uno de esos casos que nosotros tenemos por valor, por fundamentales, por su exposición. Fíjate que ha vendido la mitad del negocio por 5.500 millones y la hemos comprado a 7.000, lo cual es significativo que la hemos comprado a un muy buen precio. Está aguantando bien también. Lo que queda en el futuro es una empresa súper capitalizada, preparada para poder transformarse hacia lo que va, que es concesiones y energía renovable. Son temas de mucho recorrido en los próximos años, con lo cual lo vemos bien a largo plazo. Marc, ahora sí le parece, detallamos en la segunda parte del consultorio y damos niveles concretos a vigilar en el caso de ACS. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora mismo.